Bueno, ante todo, buenas tardes, ¿no? Muchas gracias a Gabriel y a León Gómez Rivas por, entre ambos, pues de alguna u otra forma hemos coincidido para que hoy yo pueda estar aquí. Y para mí es un gran honor estar en el Instituto Juan de Mariana y hablar de Juan de Mariana. Realmente lo voy a hacer, lo que pueda yo aportaros sobre Juan de Mariana, lo voy a hacer desde la perspectiva de lo que soy. Soy economista y me licencié y me doctoré en la Complutense y fue en los cursos de doctorado de la Complutense, en el Departamento de Historia e Instituciones Económicas de la Complutense, donde comencé mi labor de investigación en la esfera y en el pupilaje de Victoriano Martín. Y bueno, yo andaba perdido por esos andurriales de la investigación, de cuál es el tema, qué trabajamos, qué se puede hacer, ¿no? sobre una tesis doctoral, porque fundamentalmente si queréis o si se quiere medrar en la Universidad Española, pues fundamentalmente se tiene que ser doctor y por tanto es condición, ¿no? Y recuerdo estar un tiempo colaborando con Pedro Esbarz en la Universidad Autónoma y yo estaba metido en el siglo XIX español estudiando qué se podía hacer, de qué manera se podía trabajar el siglo XIX español, y algo que me llamó mucho la atención y es la ausencia de lo que nosotros los economistas, los historiadores del pensamiento económico, los historiadores de las ideas económicas llamamos revolución marginal, que es muy importante para la explicación y el desarrollo de la teoría económica. Y entonces yo seguía empeñado en el siglo XIX y en el marginalismo. Entonces Pedro Esbarz me dijo, bueno, es que trabajar de algo que no hay es muy difícil. Y efectivamente, el siglo XIX, revolución marginal, marginalismo, es un tema complicado en este país, ¿no? Y bueno, pues con esta idea pues me acerqué a mi director de tesis, que era Victoriano, y me decía, efectivamente, si don Pedro dice que no, pues vamos a ponernos a trabajar un tema tal vez más interesante y donde yo tengo mucha más ventaja comparativa, ¿no? Entonces me dijo Victoriano que me olvidara del 19 y que me centrara en aquella parte del pensamiento económico o del pensamiento español que realmente tiene valor, entre comillas. Y es el siglo XVII, siglo XVI, siglo XVII. Y como economistas, fundamentalmente la Escuela de Salamanca, que gracias al magisterio de José Larraz y de Marjorie Gray Hutchison, pues conocemos hoy en día que es al menos un conjunto de autores que hicieron aportaciones muy relevantes al análisis económico en general y a la teoría monetaria en particular. Aunque la Escuela de Salamanca, como tal, pues es un grupo muy reducido de individuos, ¿no? O sea, es una escuela de teología, ¿no?, que enseñaban en la Facultad de Teología de la Universidad de Salamanca y en el ámbito del Colegio de San Esteban de Salamanca. Los Francisco de Vitoria, Melchor Cano, Domingo de Soto, pues nacen en este ámbito, ¿no? Entonces, tomando como referencia la Escuela de Salamanca, como base, como soporte, como sustrato, pues dijo Victoriano, mira, trabaja a Juan de Mariana y a Sancho de Moncada. Dos autores muy importantes para el desarrollo de la teoría, bueno, para el desarrollo de la historia, para el desarrollo de la teoría económica y de la historia, ¿no? Importante para los historiadores y para la teoría económica, ¿no?, o para la teoría monetaria. Y yo, me puse a trabajar a ambos autores, a Juan de Mariana y a Sancho de Moncada, autores muy representativos de finales del XVI y principios del XVII, de lo que nosotros llamamos, pues, lo que denominamos historia del pensamiento económico español, ¿no?, dejando un poco a un lado la influencia, al menos
directa de la Escuela de Salamanca. Y así surgió la tesis y así surgió este libro, que he de agradecer a Unión Editorial, a Jesús Huerta de Soto, el que se haya publicado, además en una edición muy bonita, ¿no?, la del libro, ¿no? Yo estuve secuestrado con Juan de Mariana mucho tiempo, incluso secuestré a Victoriano también, y nos íbamos a correr los campos que Juan de Mariana y los sitios donde Juan de Mariana dice él que se inspiró para escribir de Reye. Aquí al lado, en la Iglesuela y en San Esteban, es la Iglesuela y Navamorcuende. Es un sitio precioso, muy cerca de Talavera de la Reina, que tiene unas vistas panorámicas impresionantes de la vertiente sur de Gredos. Se ve todo el Almanzor, se ve el Puerto del Pico, los Galayos, la Mira, y ahí se inspiró Juan de Mariana para escribir uno de los libros de teoría política más importantes que se han escrito en Europa a finales del XVI, principios del XVII, que es de Rege y Registitución. Entonces yo estuve trabajando, pues fundamentalmente yo me centré en analizar, en estudiar de Reye y de Monetae. Y bueno, con muy poquitas herramientas. Bueno, fundamentalmente con la idea de que hizo aportaciones muy interesantes Juan de Mariana en el ámbito de la teoría monetaria, porque le tocó ser ensayador en el siglo XVII de lo que es la teoría cuantitativa del dinero. O sea, la gran aportación de los escolásticos de la Escuela de Salamanca a la teoría monetaria es que no basta únicamente con el pleno contenido metálico de las monedas, el pleno contenido metálico de las monedas no garantiza únicamente el valor del dinero y por tanto la estabilidad de precios. Y los salmantinos hicieron una aportación más, y es que la cantidad tiene influencia también sobre el valor y por tanto la estabilidad de precios. Y esto Juan de Mariana lo recoge y lo desarrolla en de Rege, bueno, lo menciona en de Rege y lo desarrolla en de Monetae, ¿no?, en el Tratado sobre la devaluación de la moneda de Vellón. Realmente sí se le puede considerar un cuantitativista. No es un autor de la Escuela de Salamanca, es un autor que tal vez su pensamiento es intermedio entre lo que es la Escuela de Salamanca y el arbitrismo del XVII. No cita de forma explícita, ¿no?, a los autores de la Escuela de Salamanca, y es un autor realmente que para los historiadores del pensamiento económico es muy importante, pero realmente es más importante para la teoría política y para la historia de España, ¿no? La historia de España de Mariana es fundamental para esto, para la historia, para conocer la historia de España, ¿no? Quiero recordar que es el primer libro de historia de España que se puede considerar científico, ¿no?, aunque habla de muchos metáforas, utiliza muchas metáforas, muchas explicaciones, pero bueno, es un libro de historia muy, muy importante. Y a la par que iba estudiando a Juan de Mariana, estaba trabajando a Sancho de Moncada, ¿no? Este sí que es un arbitrista genuino. Este tuvo mucha influencia en el pensamiento, en el desarrollo de la teoría económica, entre comillas, ¿no? Pues las reflexiones que hace Sancho de Moncada incluso también me llegaron a secuestrar, ¿no? Porque, ¿cómo deciros?, es incluso de rigurosísima actualidad, ¿no? Pero yo me acercaba a Victoriano y decía, pero que lo que está diciendo pues es coherente, ¿no?, lo de Sancho Moncada. Dice, no. Sancho Moncada, cuidado, Rogelio, con Sancho Moncada, ¿no? Porque para nosotros los economistas
yo me meto mucho con los economistas que son cuantitativistas, ¿no? Tengo muchos compañeros que se dedican a esto de la econometría y son, en plan de broma les digo, pues sois buscadores de signos, ¿no? Os gustan los más y los menos y tal, las relaciones directas, inversas. En realidad lo que hacen los econometras son buscar relaciones de causalidad, intentar lanzar hipótesis y contrastarlas con los hechos, ¿no? Y, bueno, de alguna otra forma, pues yo veía que en Sancho Moncada había cierta, entre comillas, y lo digo ahora pero no lo vuelvo a decir más, cierta coherencia. Y me decía Victoriano, no, ten cuidado, porque Sancho Moncada tiene una gran facultad y es que confunde causas con efectos. Y rápidamente se descubre que efectivamente Sancho Moncada tiene esa complejidad, ¿no? Es decir, pero yo creo que no es consciente él de lo que está diciendo, ¿no? Pero bueno, muy convincente. El objetivo de Sancho Moncada era convencer, ¿no? Como buen arbitrista que era, ¿no? Yo tengo una cita en el libro, que es una cita de Pedro Esbarz, que para mí es realmente, bueno, pues un poco, podríamos decir, el sustrato sobre el que se asienta todo este libro. Este libro es, yo veo a vosotros que habéis leído el libro y lo primero que pregunto es, digo, ¿qué os ha parecido? Es un poco árido, ¿verdad? O, no, se lee bien, pero de todas formas lo veo demasiado, ¿cómo deciros? Demasiado científico. No es un libro, tiene una estructura muy de ciencia. ¿Cómo deciros? Yo planteo una hipótesis en el libro, ¿no? Que es fruto de la tesis, ¿no? E intento contrastar esa hipótesis con la realidad, ¿no? Y la realidad son Juan de Mariana y Sancho de Moncada. Entonces, lo que yo pretendo buscar es explicar, de alguna otra forma, que en el siglo XVI, o entre el siglo XVI y principios del XVII, se produce una ruptura en el pensamiento económico español que nos va a alejar de la corriente principal de pensamiento económico. Algo que en buena lógica debía de haber ocurrido en España a mediados o finales del siglo XVI no ocurrió. O sea, las ideas que se acrisolaban en la Escuela de Salamanca, en la Universidad de Salamanca, no tuvieron, esto es discutible, no tuvieron continuidad. O hay que rebuscar mucho, pero no tuvieron continuidad, ¿no? Y entonces yo intento buscar el porqué de esa falta de continuidad. O sea, el objetivo es, la hipótesis tiene una hipótesis. Soy economista, lanzo hipótesis y las intento contrastar. Fijaros, utilizo una nota, una cita de Pedro Esbarz que yo creo que da un poco, o explica mejor que yo lo que quiero decir. Dice, explica el profesor Esbarz, además, que en este mundo rigen unas leyes naturales sobre las que continuamente lanzamos hipótesis. Si estas hipótesis no se acercaran algo a la realidad, no habría sobrevivido la raza humana. De ahí que la mejor manera de ir refinando el contenido de nuestros conocimientos consiste en contrastar nuestras hipótesis con la realidad. Tal contrastación no es sencilla, especialmente en las ciencias sociales, pero es la única manera de adivinar si nos equivocamos antes de darnos de bruces con la realidad y malherirnos seriamente. Bueno, pues más o menos ese es el método que utilicé. Tengo una hipótesis, que es la ruptura del pensamiento económico español en el siglo XVI, después de la Escuela de Salamanca, e intento explicar el porqué de esa ruptura, ¿no? Y la encuentro en un estudio comparativo que hago con Sancho Moncada y Juan de Mariana, la encuentro en una nueva forma de interpretar podríamos decir, la política. Esto ya es meterme en otro jardín, por así decirlo, del que yo no soy muy especialista, que es la teoría política, que es la influencia que sobre los españoles tuvo una nueva forma de concebir la política que no es genuina nuestra, sino que provenía de Italia, que es la razón de Estado.
Es curioso, los españoles de Salamanca, los castellanos de Salamanca, los Vitoria, Domingo de Soto y compañía, eran exportadores de ideas, ¿no? Y España, a partir del 17, empieza, por lo menos en el ámbito del análisis monetario, de la teoría política, empiezan a ser importadores de ideas. El libro termina, como terminó la tesis, intentando encontrar alguna razón o intentar ver si es en otro mundo, en otro aspecto que no es puramente el económico o el político, donde se puede encontrar cierta continuidad. Parece ser que Quevedo visitó a Juan de Mariana en su celda de Toledo, y cuando le visitó al anciano Juan de Mariana, estaba de moda lanzarle dardos contra Juan de Mariana. Juan de Mariana era un gran crítico, un gran analista y un gran denunciador de los abusos del poder, y no es una buena política, si quieres medrar en la sociedad, pues actuar como actuó Juan de Mariana, pero Juan de Mariana lo hizo, ¿no? Y de ahí nació, pues, su pensamiento y su espíritu, ¿no? Y entonces Quevedo le visitó a Juan de Mariana, y debió de ser tan conmovedora la cita, ¿no? O sea, la visita de Quevedo a Juan de Mariana, que cuando volvió a Madrid Quevedo lo primero que hizo fue tachar la nota difamatoria contra Juan de Mariana. Entonces, tal vez por ahí, y con eso se termina el libro, tal vez buscando en la literatura, no en el pensamiento político, no en el arbitrismo castellano, aunque bien es cierto que Luis Perdices hace un trabajo magnífico, es el que más se conoce a los arbitristas, y él demuestra que hicieron aportaciones importantes en el ámbito del desarrollo, o para el desarrollo del pensamiento económico en torno al crecimiento económico, ¿no? Pero tal vez hay que buscar, ¿no?, en la literatura, en los Quevedos, en los Lope, en los Cervantes, cierta continuidad del pensamiento político, ¿no?, de Juan de Mariana, o incluso, si apuráis, del espíritu de Salamanca, ¿no? El título, Liberalismo y Estatismo en el siglo de oro español. Bueno, es un título impactante, producto de Jesús Huerta de Soto. Se leyó el libro, estuvo en el Tribunal de Defensa cuando defendí la tesis, y él decía, lo del estudiar la ruptura del pensamiento económico está muy bien, pero ponlo como conclusiones. Efectivamente está como conclusiones, pero vamos a hablar de liberalismo y estatismo en el siglo de oro español. De hecho, es un título acertado, ¿no? Yo imparto una asignatura en la Universidad Rey Juan Carlos que se llama Filosofía Política de la Economía del Bienestar, y llevo impartiéndola 4 años, y todavía no he encontrado muy bien cuál es la relación entre la filosofía política y la economía del bienestar. Pues con mis alumnos intentamos darle algún tipo de explicación, ¿no? Filosofía política y economía del bienestar, ¿no? Pues un poco aquí el título de Liberalismo y Estatismo del siglo de oro español parece un poco lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que se deduce aquí? Que Juan de Mariana era liberal y Sancho de Moncada era un pro-estado, o estatista. Tal vez, considerando o entendiendo por liberalismo lo que yo entiendo a la John Stuart Mill, es decir, bueno, cuáles son los límites que la sociedad legalmente establecida no puede traspasar, ¿no? Es la defensa de los derechos de los individuos, ¿no? Y Juan de Mariana es un gran defensor de los derechos de los individuos, ¿no? El ser humano es un ser sociable, ¿no?, para Juan de Mariana. Él considera que los individuos ceden parte de sus privilegios voluntariamente a un ser más inteligente o el más anciano, y le dan una serie
de privilegios para que ese ser, que puede ser el rey, el Estado, pues los administre. Pero fundamentalmente, y la espina dorsal del pensamiento económico-político de Juan de Mariana es fundamentalmente basándose en el consentimiento, es decir, el Estado, el rey, tiene que actuar pero con el consentimiento de los individuos. Si actúa en contra del consentimiento de los individuos, se convierte en un tirano. De hecho, cuando escribe de Rege, alababa el asesinato de Enrique III de Francia. Él llegó a decir serenidad insigne y hazaña memorable, el asesinato de Enrique III. Además, el asesinato, el acto de matar al tirano tiene que ser tal que el tirano se dé cuenta de que estás matando, o sea, no le puedes envenenar, ¿no? O sea, tiene que saber por qué le estás matando, ¿no? Y con posterioridad a la publicación de Rege, pues Rabillac, el monje Rabillac, asesina a Enrique IV de Francia. Entonces, todos consideraron que Rabillac estaba influido por la obra del padre Mariana. Y claro, lo que mandaron es retirar de la circulación todos los libros de Juan de Mariana, y eso es lo mejor que te pueden hacer, ¿no? Que te quemen públicamente tus libros, ¿no? Es la mejor publicidad que te pueden hacer. Y realmente a partir de ahí, entra un poco de marketing, ¿no? Entra en el mundo de los más críticos del poder del Estado, ¿no? Es contractualista. En el ámbito de la Hacienda, pues es un gran defensor, Juan de Mariana, del presupuesto equilibrado. Es un defensor de la propiedad y de la moderación impositiva, ¿no? Y todo, tanto los principios de la hacienda pública en Juan de Mariana están basados en el consentimiento. Todo está basado en el consentimiento. Todo tiene que pasar por el tamiz del consentimiento. ¿Hay que devaluar la moneda? Sí o no, pero con el consentimiento, ¿no? Si lo haces en contra del consentimiento, te conviertes en un tirano, ¿no? O sea, es la defensa de los derechos de los individuos, ¿no? Incluso en la teoría monetaria, bueno, en realidad él aplica la cuantitativa. Sí, el aumento de la cantidad de dinero hace disminuir el valor del dinero y, por tanto, los precios de las mercancías nominados en esa unidad de cuenta suben, cuantitativista. Y la devaluación, si se hace en contra del consentimiento, convierte al que lo hace en un tirano. Constantemente es el consentimiento, ¿no? Hay fragmentos muy bonitos, ¿no? Que yo he intentado recoger de Juan de Mariana y un poco interpretándolo, ¿no? Por ejemplo, hay uno en el que dice así: comienza el jesuita el capítulo primero de Rege, describiéndonos el origen de las primeras sociedades y del poder político. Una descripción que se inicia afirmando que los hombres son por naturaleza animales sociables. Nos presenta un escenario donde los hombres vivían como los animales, aislados y errantes, sin ninguna otra preocupación que la de buscar alimentos, procrear y educar a sus descendientes. Un contexto en donde no existían leyes ni autoridades a las que obedecer, donde por instinto o por un impulso natural obedecían únicamente a quienes por su edad destacaban de los demás. Un escenario en el que sus moradores vivían sosegadamente, sin preocupaciones, satisfechos con poco, donde no había lugar al fraude, a la mentira. Tampoco existían seres poderosos a los que adular. No había guerras y, lo que es más importante, la propiedad no existía. Una situación similar al canon tradicional de la Edad Dorada, en la que esta vida sosegada, dice Juan de Mariana, no la perturbaban el horror de la guerra ni las disputas sobre los límites de la propiedad, donde además todavía no había hecho acto de presencia la insaciable y sórdida codicia que usurpa para uno solo todos los beneficios que prodigó al hombre la mano de Dios, y esta sórdida codicia no había hecho aún acto de presencia, y donde los hombres preferían vivir contentos con un cultivo limitado, y no era cuestión de derechos señalar las lindes de dividir las fincas. Esta felicidad podría compararse con la de los bienaventurados si no carecieran de muchas cosas y si la debilidad de su cuerpo no las hiciera tan sensibles a las injurias de la naturaleza. Sobre esto
construye o intenta Juan de Mariana construir o el nacimiento, por lo menos presentar el nacimiento de la sociedad y el Estado, ¿no? De pronto, Juan de Mariana quiebra esa armonía inicial, ¿no? Convierte Juan de Mariana, tal vez muy artificiosamente, al hombre en un ser muy necesitado y muy temeroso, ¿no? En este segundo estadio, caracterizado por la enemistad generalizada, donde introduce el jesuita por primera vez los elementos que van a entregar la propiedad, tanto en lo que se refiere a las personas, esto es, a sus propias vidas, como a la de sus bienes, ¿no? Inicia el argumento advirtiendo que los hombres debían de vivir en colaboración mutua porque Dios los creó rodeados de muchos males y peligros. Pero no solo eso, sino que además, y como el objetivo del jesuita era demostrar que los hombres debían de tener conciencia de que no podían vivir aislados, también Dios los creó necesitados de muchas cosas. Sin esta aveniencia les sería imposible llevar a cabo una infinidad de tareas productivas y comerciales. Y a partir de aquí Juan de Mariana empieza a hablar del comercio internacional, de la productividad, incluso de la división de la mano y especialización de la mano de obra, etc. Temas muy importantes para, al menos, importantes y juiciosos, ¿no? para la teoría económica o para el desarrollo de la teoría económica. Y estos individuos temerosos son los que voluntariamente eligen al rey. Pero este es un rey que está muy limitado en su actuación, ¿no? Y esa es, de alguna u otra forma, la filosofía o la dinámica por la que Juan de Mariana empieza a escribir y a desarrollar su teoría política. Bien es cierto que su teoría monetaria es, podríamos decir, un subproducto de la teoría política, aparte de que era muy evidente las excesivas devaluaciones que se van a producir de la moneda de vellón. A la par que Juan de Mariana escribía, Sancho de Moncada también lo hacía. Y lo obvia por completo, ¿no? El pensamiento de Sancho de Moncada. Sancho lo obvia por completo el pensamiento de Juan de Mariana. Y Sancho de Moncada, si nos basamos en las citas, conocía más a los autores de la Escuela de Salamanca, porque los cita, que Juan de Mariana, que no cita ninguno. Entonces, a lo mejor basándonos por las citas, bueno, pues, incluso Sánchez de Moncada ha pasado la historia del pensamiento económico como un cuantitativista, pero es cuanto menos controvertida esta sección, ¿no? Lo que sí era es un gran defensor del poder del Estado. Y además influenciado por lo que he dicho antes, por un pensamiento no genuino nuestro, sino que es italiano, el gran libro de la razón de Estado de Giovanni Botero. Y es un libro que Sancho de Moncada sigue a pies juntillas. El objetivo de Botero y el objetivo de Sancho de Moncada es aumentar por todos los medios el poder del Estado. Y todo vale, todo vale. Por medio de impuestos, por medio de gasto público. Sancho de Moncada no tiene en cuenta el consentimiento, lo obvia por completo. Lo aparta el consentimiento a un estado de virginidad lejana, ¿no? Es acrecentar el poder del Estado por todos los medios para que de alguna u otra forma España recuperara esa grandeza que tuvo, que llegó a tener durante el siglo XVI. Estamos en el siglo XVII es un siglo muy conflictivo, los estados nacionales, y de alguna u otra forma, desde el ámbito, por lo menos, de la teoría económica se entiende muy bien, es decir, las reflexiones o aquellos que reflexionaban sobre asuntos económicos en el XVII lo hacían teniendo en cuenta que la economía era un juego como una especie de juego de suma cero. Para que uno ganara, otro tenía que perder, ¿no? Y aplicaban teorías económicas conscientes de esa máxima. Es decir, para poder crecer hay que arruinar al vecino. Había que hacer políticas poblacionistas. Cuanto más población tuviéramos, más bajos serían los salarios y más competitivos serían nuestros productos. Y el objetivo no era ser competitivo, era arruinar al vecino. ¿Cómo? Vendiéndoles productos con elevado valor añadido para recibir a cambio oro y plata. Pero claro, tuvo que llegar David Hume y Cantillon y contarnos que esa política estaba condenada al fracaso.
por el famoso mecanismo de flujo de especies, es decir, cuando un país exporta productos manufacturados y recibe a cambio oro y plata, aplicando la cuantitativa, se demuestra que el valor del dinero disminuye y los precios aumentan y por tanto esa competitividad desaparece. Por tanto, o por consiguiente, mantener a toda costa un saldo de balanza comercial favorable es imposible. Sancho de Moncada quería por toda costa poner en todos los pasos fronterizos de España un tribunal que actuase como la Inquisición, controlando la compra y venta de productos que venían del extranjero. Mucho intervencionismo. Bueno, podríamos decir de rigurosísima actualidad, ¿no? Y tal vez termino con un lamento, es decir, bueno, es que Sancho de Moncada sí que tuvo influencia. Su nombre forma parte de un frontispicio de un instituto dedicado a la economía política en este país. Incluso se le ha llegado a considerar a la altura de los grandes de la economía. Y Juan de Mariana no tuvo ninguna, podríamos decir, influencia, entre comillas, tan importante como la pudo tener Sancho de Moncada. Este instituto, Juan de Mariana, en un sitio tan emblemático como es en el centro de Madrid, pues a mí me emociona estar aquí en el Instituto Juan de Mariana, ¿no? Hablando de Juan de Mariana. Yo creo que estaría muy orgulloso Juan de Mariana de vosotros, ¿no? de la idea, ¿no? Pero no tuvo tanta influencia como pudo tenerla. Yo entiendo un poco por qué, ¿no? Yo creo que Sancho Moncada tenía capacidad de convencer, ¿no? Confundiendo causas con efectos, da lo mismo, pero bueno, no sé si lo hacía malintencionadamente, pero convencía. Pero estaba confundiendo causa con efecto. Es lo peor que le puede pasar a un economista o a un político, ¿no? Es confundir causas con efectos. Desde el verano pasado están constantemente inyectando dinero en circulación, las autoridades monetarias, ¿no? Pues no hay que ser, bueno, a lo mejor hay que pasar por las clases de teoría monetaria, pero esto es inflación pura y dura, ¿no? No hay que intervenir la economía tiene sus reglas. Termino con la cita de Pedro Svart. Decía don Pedro, ¿no? Unas grandes manos, ¿no? Y decía a los alumnos de doctorado: los aviones vuelan porque son capaces de utilizar la ley de la gravedad y se va apoyando el avión. Estaba obviando a Bernoulli y los teoría de fluidos, pero bueno, y se apoya gracias a la gravedad y vuela el avión. Pero no va en contra de la ley de la gravedad, la utiliza. Pues un poco en la economía lo mismo, ¿no? Es decir, están ahí. La teoría cuantitativa que establece la relación entre la cantidad de dinero y los precios es casi una ley natural. Y es imposible modificarla, porque no se puede modificar. Es una evidencia. Y esperemos esperemos. Realmente el desaguisado es muy grave, ¿no? Entonces, esperemos que tarde o temprano los políticos que nos están dirigiendo sean menos intervencionistas y que crean más en las evidencias y en las leyes que rigen el quehacer de la economía, porque son inmutables y que tenemos que descubrir. Bueno, esto es todo. Yo no sé si estáis dispuestos a comentar lo que queráis, pero vamos, yo a vuestra disposición. Eso es todo.